Gracias, Carolina. Hablamos ahora de esta condena que el día de ayer conocimos en torno al caso Pavón. Ya hay sentencias que 4 personas fueron absueltas y 4 personas condenadas. Hablamos ahora del tema con Eddie Morales, exdirector del sistema penitenciario durante el gobierno de Álvaro Colón, y Jorge Santos, él es miembro del Centro Internacional en Investigación de Derechos Humanos. A ambos, buen día, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Señor Morales, vemos acá un caso donde se está condenando por ejecución extrajudicial. Hablamos de 7 reos y 4 personas absueltas y 4 personas condenadas. ¿Cómo entender la sentencia? ¿Cómo entender este caso cuando vemos que, por ejemplo, el exdirector del sistema penitenciario, Alejandro Yamatei, ya ha quedado desvinculado de esto? Pareciera que la condena fue hacia los operativos. ¿Qué tanto conocía la cúpula esto? ¿Qué tanta responsabilidad hay? ¿Cómo podemos entender el tema? Bueno, esto hay que demostrar claramente la culpabilidad o inocencia. Y hay que tomar en consideración fundamentalmente el artículo 25 del Código Penal, que establece la obediencia debida. ¿Hasta qué grado realmente permite en estas circunstancias obedecer una instrucción de un mando superior? Es ahí donde verdaderamente debe plantearse el grado de responsabilidad. Esta sentencia vino a fortalecer el Estado de Derecho. Nadie es superior a la ley y por lo tanto todos tenemos que estar de una u otra manera apegados a ella. Casos claros están muy definidos en el caso del señor Bielman, el señor Figueroa, el señor Spirensen, que de una u otra manera están siendo juzgados en el exterior. Y en el caso acá, de cualquier forma, ellos recibieron instrucciones propiamente desde las cúpulas de arriba hacia los mandos medios. Otras personas salen absueltas, definitivamente comprobaron su inocencia, y qué bien en este caso porque demostraron que no tenían algún grado de complicidad o culpabilidad en este caso. Esto nos hace ver entonces que nada existe oculto entre el cielo y la tierra, definitivamente. Tarde o temprano las cosas se tenían que saber cómo habían sucedido y no mediatizar como un aspecto, como show político que se hizo en su momento. Porque de cualquier manera, como funcionarios, tenemos que responder a la población con transparencia. Y esto es precisamente lo que no hubo en este caso. Ahora, conforme las investigaciones fueron avanzando, se determinaron las responsabilidades de cada uno de ellos. Y nadie puede decir en estos casos que no tenía conocimiento de causa. Al contrario, tenía suficiente conocimiento de causa y aparte de eso podríamos determinar que sabían lo que se estaba planificando y se estaba ejecutando. Entonces, por lo tanto, cada quien asume la responsabilidad debida y es ahí donde esto, al momento de sentenciarse, se determina claramente el fundamento del fortalecimiento del Estado de Derecho. No podemos nunca actuar fuera de la ley. Por muy criminales que estas personas pudieron haber sido, jamás el Estado puede darse la justicia por su propia mano. Debe cumplir y hacer que se cumpla la ley. Eso es muy claro. Entonces, aquí los grados de responsabilidad están definidos en una forma jerárquica y por lo tanto cada uno debe ser investigado y debe ser sancionado. A propósito, usted menciona esta jerarquización en la estructura del Estado, específicamente en el tema de la cartera de gobernación y la seguridad enfocada a presidios. Jorge, ¿cómo entender que en este caso, tanto el expresidente Oscar Berger como Alejandro Yamatei han sido desvinculados de este caso? Usted mencionaba que alguien o todos tenían que haber sabido qué iba a ocurrir ese día en Pavón. ¿Quién pudo haber dado esa orden? ¿Cómo entendemos estas muertes entonces? Bueno, yo creo que hay que contextualizar los años 2005-2006, es bien importante esto, porque sin lugar a dudas esa estructura que se montó desde el Ministerio de Gobernación y al interior de la Policía Nacional Civil no solo realizó estas 10 muertes que
se condenaron el día de ayer, sino que efectivamente se montó un clima de ejecuciones extrajudiciales en el país. El crecimiento de este tipo de delitos del periodo anterior del presidente Alfonso Portillo al periodo de Óscar Berché se incrementó en más del 300%. Y obviamente no es el único caso, digamos, que ronda alrededor de esta estructura montada desde el Ministerio de Gobernación, pero que entre otros está el caso del desalojo violento en la finca Nueva Linda, están estas ejecuciones extrajudiciales cometidas en diversas ciudades del país, pero también está el caso del Boquerón, por ejemplo, y el caso Parlacén, y bueno, es decir, había evidencia de que había una estructura funcionando bajo un esquema de la realización de una política de ejecución extrajudicial. En el caso particular de Pavón, el procurador de los derechos humanos, prácticamente un mes después del 25 de septiembre del 2006, emite un informe en donde da detalles de lo que aparentemente, y digo aparentemente porque no obtuvo la copia de manera oficial del plan operativo conocido como Pavo Real. Y en este plan estaba definido y delimitado las competencias, atribuciones y responsabilidades de cada institución participante y los mandos que efectivamente estaban responsables de la realización de este operativo. Y recordémonos que se montó un clima previo al 25 de septiembre del 2006. Recordémonos que días antes aparece una publicación en un medio de comunicación escrito importante en donde prácticamente se detalla lo que va a suceder y acontecer ese 25 de septiembre y aparecen prácticamente las fotografías de algunos de los que posteriormente son ejecutados dentro de la granja penal Pavón. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que había conocimiento de las autoridades al más alto nivel. Recordémonos que el mismo vicepresidente, quien gestionaba en alguna medida el gabinete de seguridad, también planteaba conocimiento sobre la ejecución de este operativo y por lo tanto, digamos, la investigación criminal debiese de atender también a estas responsabilidades. Lamentamos de sobremanera que aún y a pesar de las pruebas contundentes aportadas en contra del exdirector del sistema penitenciario Alejandro Yamatei, haya pues salido libre, aun y cuando aparece en las escenas, está presente en la granja penal, está armado, hay una serie de fotografías que fueron hechas públicas. Es decir, creemos que hay suficientes elementos como para, en este caso, bien por la sanción en contra del que era el director de investigación criminal, pero ojalá y podamos ir escalando en las responsabilidades efectivas de esa forma de actuar de manera ilegal. Ahora bien, para nadie es un secreto que pues las cárceles en Guatemala son universidades del crimen. No dista mucho la situación de aquel 2005-2006. Pues uno ve ahora estructuras que dirigen secuestros, extorsiones desde las cárceles. ¿Cómo entender, señor Eddy Morales, o cómo hacerle entender a la población? Porque uno ve en las redes sociales o escucha en la calle, bueno, pero ¿por qué están condenando a estas personas si lo que hicieron fue realmente desaparecer a gente que le hace daño al pueblo de Guatemala? O sea, ¿cómo entender esto? Porque el guatemalteco a veces le cuesta asimilar, bueno, ¿cómo condenan a alguien que ellos dicen que se enfrentaron a balazos con estos reos? O sea, ¿cómo explicarlo? Mire, yo siento que acá uno de los grandes problemas es que el tema penitenciario ha sido incomprendido por mucho tiempo. Aparte de eso, ha sido dejado al abandono por mucho tiempo también porque no hay una política de Estado en el tema penitenciario. Han habido políticas de gobierno, mas sin embargo dista mucho de tener una continuidad para el fortalecimiento del mismo sistema penitenciario. Y por sobre todas las cosas, el sentido de la reglamentación, la organización, el funcionamiento como tal. Entonces, para muchas personas piensan que el actuar impunemente, o llamémosle por decirlo, que el Estado funcione de una manera extrajudicial al ejecutar a estas personas, esto es aplaudido. No, tenemos que entender que los tiempos en siglo XXI, 2013 y durante ese momento ha cambiado grandemente. Tenemos que ser partícipes del Estado de Derecho y fortalecerlo cada día más. Tenemos que entender que aquel
que actúa mal debe ser sancionado de acuerdo a la ley, pero jamás tomar por nuestras propias manos la justicia, porque es ahí exactamente lo que es la percepción equivocada de las personas. O por eso es que se dan los linchamientos, por eso se dan precisamente los diferentes ejecuciones extrajudiciales, porque no hemos entendido que el fortalecer cada día más a nuestra sociedad es en función del cumplimiento de la ley. Y ese fortalecimiento nos va a llevar a nosotros constantemente a perfeccionar una sociedad. Pero es un proceso largo, no es nada más de quien las debe, quien las paga, ojo por ojo, diente por diente. No, eso ya quedó muy atrás. Nosotros debemos ser cumplidores de la ley y como tal debemos de aplicarla. Ahora, que me digan ustedes que las prisiones son escuelas de crímenes, uno de los grandes problemas es la falta de infraestructura apropiada. El hacinamiento, la sobrepoblación, un presupuesto deficiente totalmente, falta de recurso humano, no hay gente con vocación penitenciaria. Eso es fundamental y se requiere una formación técnico-científico en el campo de las ciencias penitenciarias. Es ahí una cuestión que cada 4 años suele suceder, que todo aquel equipo técnico que se ha preparado durante un gobierno determinado lo vuelven otra vez a retirar de ahí y esto vuelven a descubrir el agua azucarada y es algo de nunca acabar. Entonces no fortalecemos, al contrario, debilitamos un sistema penitenciario.